país. Ofrezco primeramente una disculpa, esta plática la daría el doctor Alberto Lipsitz Gimberg. Él por alguna razón no pudo estar aquí, de última hora lo llamaron, pero voy a tratar de suplir por lo menos el tiempo, así lo voy a consumir. La sabiduría del doctor yo creo que no, ¿verdad? Les envía sus más cumplidas excusas por no estar con ustedes. Bueno, realmente estar escuchando estas pláticas a las instituciones de salud y a las instituciones más, a las instituciones educativas, nos deja un compromiso enorme, porque la formación de recursos humanos, por una parte, es importantísima y no puede darse si no es en conjunto con las instituciones asistenciales. Sí. La educación médica continua en el primer nivel de atención. Por ahí por 1896 se dieron los primeros empeños en la preocupación de que el médico, por lo menos a esos niveles, tenía que seguir preparándose. Y esto nos hablaba de qué cosas. Nos hablaba principalmente de que en el intento de la licenciatura pues no se habían cubierto todos los objetivos. Y lo vemos. Los que estamos involucrados en la educación médica, nos damos cuenta que no son suficientes 6 años y medio, por lo menos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, para conformar un producto que sea verdaderamente que responda a las necesidades de las comunidades de nuestro país. Voy a intentar manejar este aparato, no, a ver, no creo que no era así. Ahí está. La educación médica continua se conceptualiza como lo que transcurre después de obtener el grado, siendo independiente, nuevos grados. Finalmente, aquí las cosas cambian muchísimo, tan es así que dentro de la política y de los programas, los planes de estudio de las escuelas, pues, procuran que los estudiantes, en estos principios de cambios, ya el estudiante no va a escuchar, él va a buscar su propio aprendizaje y él va a conformar su aprendizaje. Por eso es que si decimos la educación médica continua, se daba a partir de que el alumno tenía ya un grado. No, ahora el alumno tiene que estar buscando, tiene que ir conformando su educación, su formación desde los primeros años. Nosotros observamos que de repente un alumno de tercer año, por ejemplo, ya empieza a buscar cursos sobre imagenología, por ejemplo, ¿sí? Todavía no tiene una especialidad, más no tiene el cubierto de los créditos para la licenciatura y ya está buscando otros espacios, está conformándose ya sobre algo que le interesa, ¿sí? Es un proceso por medio del cual el médico se pone al tanto de los avances científicos, conceptuales y técnicos que ocurren en el panorama general de la medicina. Creo que esto es un poquito más completo, porque el otro como que estaba fragmentado, nos da la idea de que solamente hasta que termina podía seguir ese objetivo de aprendizaje. Incluye desde luego cursos, ¿sí? Talleres, de todo tipo, seminarios, monografías, todo lo que se refiere al aprendizaje, obviamente diplomados, congresos, encuentros, sesiones y cualquier otra actividad que no suponga la obtención de un grado académico. Así lo manejan y creo que tenemos que ir abandonando esto del grado académico, porque pues todos, finalmente la obligación de todos los médicos y creo que de todas las profesiones es mantenernos actualizados y buscar el aprendizaje más reciente. El avance científico, pues ya lo estamos viendo, está muy revolucionado, y si el médico no puede en un momento dado estar al margen de lo que se está descubriendo, pues podemos decir que está rezagado, ¿sí? Bueno, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto ya no lo voy a leer, es los que estamos relacionados con la educación médica y con el plan de estudios de la Facultad de Medicina, se les va a hacer muy familiar todas estas líneas. ¿Por qué? Porque nos están hablando de la emisión de la Facultad de Medicina en el nivel de
licenciatura. Bueno, he rescatado tres conceptos, ¿sí?, de un total de 8, que son lo que nos guía en el desarrollo de las actividades educativas en la Facultad de Medicina. Son las competencias en las cuales se desarrollan todas las actividades, y esas sí las voy a leer. Dice: aprendizaje autorregulado y permanente. Lo que les decía yo, esto es nuevo. Anteriormente, pues el profesor llegaba y daba sus clases, sus conferencias, y participaba, y el alumno tenía una actividad eminentemente pasiva. Ahora no, el alumno tiene que participar. Ahora los profesores, antes nos llamaban catedráticos, después profesores, ahora somos auxiliares, somos facilitadores de la educación, y eso pues no nos quita ningún mérito. A algunos no les ha de haber gustado, pero pues encantados de seguir participando en el aprendizaje de los muchachos. Comunicación efectiva. Yo creo que es una de las cosas en las cuales no solamente en el área de la medicina estamos fallando. No sabemos comunicar, no sabemos transmitir a veces una idea, y en los ambientes educativos esto es verdaderamente indispensable, que sepamos transmitir las ideas, y a veces no lo hacemos como debe de ser. El desarrollo y crecimiento personal, eso está todavía más relacionado con el tema que me han encomendado, ¿sí? No me quiere. Ahí está. ¿De quién es la responsabilidad de la educación médica continua? ¿Quién tiene que responder a esto? ¿Sí? Es una pregunta que decimos, pero pues, ¿quién se va a encargar de ello? Las facultades y escuelas de medicina terminan sus ciclos, termina su último año de internado y el servicio social, ¿y quién se hace cargo de lo que viene? No cae en manos de nadie. Las instituciones como el Seguro Social, por ejemplo, hace muchos años empezó a desarrollar sus actividades en ese sentido, de educación médica continua. ¿Por qué? Porque le interesaba que tener, aparte de que fueran los médicos, tuviesen un currículum ya desarrollado, necesitaba cierto perfil para el desarrollo de las necesidades de atención médica de sus pacientes, ¿sí? Entonces, la responsabilidad es, ya lo veremos ahora, las 164 escuelas y facultades de medicina, con un egreso de casi 16,000 alumnos por año, cubren las necesidades de atención médica de primer contacto en nuestro país. Es una pregunta que hicimos, y pongo 164, pero en realidad no sabemos cuántas escuelas son. Algunas están registradas, otras no lo están. ¿Y qué quiere decir? Que no sabemos. No sabemos cuántas escuelas realmente están legalmente autorizadas. ¿Para qué? Pues para fungir como instituciones educativas en el nivel superior. Obviamente que de esas 164, pues obviamente están las instituciones que nos representan en nuestro país, y ellas, de ellas que están certificadas, yo creo que unas 70, 75 de esas escuelas están certificadas, las demás no. Y ahí es donde encontramos una gran deficiencia en cuanto al alcance de los objetivos, en cuanto a ese perfil profesional que deseamos. Cada año sustentan, bueno, quiero mencionar un poquito este asunto para que nos demos cuenta. El ENARP, que ya por ahí se mencionó anteriormente, ¿sí? 40,000 alumnos, 40,000 médicos generales sustentan este examen, aproximadamente. Cada vez aumentan un poquito más, y vean ustedes el panorama, es muy triste. ¿Por qué? Porque solamente el 20% de esa cifra tienen opción de hacer una residencia, y los jóvenes que presentaron ese examen se quedan ahí. Los que bien les van, alcanzan una especialidad. Los que no, pues se quedan esperando el próximo año, y esos se sumarán a la gran cifra de médicos que se quedaron como médicos generales. Entonces, la atención para estos muchachos, digo, pues son muchachos la mayoría, aunque ya hay algunos que llevan 10 o no sé cuántos intentos, mientras no cumplan 40 años, porque así lo determina el reglamento, pueden seguir intentando, ¿sí? El aprendizaje, ese aprendizaje realmente sí es un aprendizaje, pero no necesariamente con lo que necesitamos.
Yo he escuchado a grandes conferencistas que nos hablan que el ENARM y lo utilizan como un estándar de oro para decir, para medir la calidad de los profesionales en la medicina. Tristemente, yo quiero decirles que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no está reflejado en lo que realmente necesita nuestro país. Necesitamos, ya hablamos hace rato en las dos conferencias previas, médicas específicamente, que necesitamos prevenir. Y necesitamos prevenir no para lesiones en pacientes de edad avanzada, necesitamos prevenir otras que, sí, que además de que no incapacitan, pero sí matan, ¿sí? Entonces ahí necesitamos actuar. Otra de las cosas que mencionan los grandes conferencistas, y lo escuchamos cotidianamente en los profesores de internado, que es donde yo trabajo, que dicen, bueno, tienes que aprenderte esto porque ¿qué vas a hacer en tu servicio social? Tampoco estoy de acuerdo. El alumno no se debe de preparar para un servicio social. El servicio social es una instancia política, lo que ustedes quieran y manden, pero el servicio social es un año. El alumno tiene que presentarse ¿para qué? Pues para servir a una comunidad. ¿Por qué? Pues porque ese es el objetivo. Bueno, no hay lugar para todos. Bueno, estas frases están en relación a lo que acabamos de mencionar del examen nacional de la residencia. Los médicos del primer nivel de atención tienen bajas expectativas de la educación médica continua debido a que encuentran profesores tradicionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que a esos programas de educación médica continua les inyectemos mayor dinamismo y que realmente respondan a las necesidades de los médicos. El 80%, si no es que más, de los problemas de salud los atiende el médico general en primer contacto. ¿Y qué sucede? Que si no tenemos médicos generales que sean suficientemente capaces de resolver, de apoyar, ya no nada más en la administración de medicamentos, sino que tengan una atención holística que le brinde, aparte de brindarle sus conocimientos, le brinde al paciente su corazón, su entendimiento, su persona, para que tenga un resultado mejor. Si no tenemos esa idea, creo yo que estaríamos fracasando como formadores de recursos humanos. Las expectativas de la educación médica continua, los argumentos. ¿Qué pasa con con los médicos frente a la necesidad de la educación médica continua? ¿Sí? Pues estos son algunos argumentos. Los médicos esperan modalidades más dinámicas y operativas como talleres y visitas de profesores. No aceptan técnicas didácticas pasivas. ¿Qué es lo que sucede? Que están buscando otras estrategias, otras opciones, ¿para qué? Pues para poder solucionar sus escollos o sus deficiencias profesionales. En realidad, yo creo que todos los médicos debemos de estar preparados y aceptar la educación médica continua como una actividad cotidiana necesaria y obligatoria, ¿sí? Los demás, pues háganme el favor de echarles un vistazo. Son otros tantos de argumentos por los cuales la educación médica continua no se ha dado como se debía de esperar, ¿sí? Las expectativas de resultado, y ahí tenemos expectativas personales y profesionales. Cuando se trata de algunos hospitales, el hospital forma y organiza sus cursos de educación médica continua de acuerdo a esas necesidades. Pero yo quiero regresar un poquito, y ahí es donde sí quisiera que pusiéramos el dedo, no en los 4,000 alumnos que sí tienen la oportunidad de hacer una residencia, sino en los otros, en los que no tienen oportunidad. Ellos son el verdadero problema de la medicina en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces, con todo respeto a la ponencia previa, muchas veces nada más están a la espera de lo que le lleva el farmacéutico. La información que le lleva el farmacéutico es de lo que va a disponer. ¿Y por qué no puede accesar a un curso? ¿Por qué? Porque ya a esa edad, pensemos en un muchacho de 24 años, 23, 24 años, ya tienen
otras obligaciones familiares, económicas, en fin, ya no es fácil tomar un curso. Eso es lo que tenemos nosotros, y esa es la idea que quiero traer, de que tenemos que ver ese grupo que cada vez es mayor y es el que está atendiendo los problemas de salud de nuestro país. ¿Sí? Bueno. Bueno, digamos, ¿qué tiene que ver el ENARM? Ya hicimos algunos comentarios al respecto. Las instituciones de salud como fuente de trabajo para el médico general, pues no existen. No hay lugar en un hospital para que el médico general trabaje. Si queremos, los hospitales pues sí abren sus puertas, ¿para qué? Para que entren médicos con cierta experiencia, pero el médico general es desdeñado. El médico general es el eslabón de papel en el gremio de la medicina. ¿Y por qué digo que el eslabón de papel? Porque es donde se rompe más fácilmente. ¿Qué pasa con los médicos internos? ¿Qué pasa con nuestros médicos pasantes? ¿Sí? Simplemente están ahí, pero no son reconocidos. Son jóvenes que trabajan más de 8 horas para empezar. Y hacen guardias actualmente, tenemos 2 años que el Seguro Social, y qué bueno que se están contagiando las otras instituciones de salud, para darles guardias ABCD, antes nada eran ABC. Trabajaban un día de guardia y descansaban 2 y al tercero, pero ahora ya son ABCD. Entonces ese grupo que realmente a mí me preocupa muchísimo, y es el que conozco un poquito más, el ENARM pues les da opción, los anima, pero los decepciona. ¿Qué vamos a hacer con esos 20 y tantos mil o 30,000 alumnos que se quedaron otra vez en esas expectativas? Las instituciones de salud educativas, en el desarrollo profesional docente, una opción laboral también. ¿Cuántos muchachos no se quedan a trabajar en las instituciones como ayudantes de profesores o como lo que ustedes quieran hacer, haciendo investigación, colaborando? ¿Por qué? Porque no hay otra opción en las áreas clínicas. Eso es verdaderamente triste, es un recurso que llevó muchos años, muchos esfuerzos también en formación, pero está truncado, se está quedando a la mitad. La competencia laboral de los médicos generales en el mercado independiente, sí, es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque el médico que quiere poner un consultorio, ¿sí?, y se sigue preparando, pues en la esquina está pues un representante de la industria farmacéutica que tiene, no, es más, no, su razón social no dice consultorio médico, sí, su razón social dice consejo médico, y evade por ahí el reglamento, en fin, son otras cosas. Pero es desleal, ¿por qué? Porque ya lo mencionaban hace rato, cobrar una consulta en 30 pesos, ¿sí? Esa no es la ganancia del médico, la ganancia del médico es lo que logre vender de la farmacia a la cual está representando, ¿no? Bueno. Empleos de los médicos generales, ¿qué pasa? Decíamos que abren consultorios, que no es fácil, son médicos de escuelas, mercados, deportivos, industrias, las industrias, terminales de autobuses, aseguradoras, hospitales privados, y ahí le podemos poner todo lo que ustedes quieran, choferes de taxis, choferes de Uber, vendedores de seguros, que no es malo, pero no es para eso lo que estudiaron, ¿sí? Bueno, las instituciones del Sistema Nacional de Salud como fuente de trabajo para el médico general. El médico general se forma y todos se olvidan de él. Los cursos y la educación médica continua, ¿dónde se queda? Se perdió por ahí. ¿Por qué? Porque no hay opción, no hay posibilidades, porque nadie quiere echarse ese boleto, valga la expresión, de organizar. Esos médicos tenemos que hacerles seguimiento, esos médicos tienen que ser tomados en cuenta, insisto. Atienden el 80% de las actividades médicas de primer contacto. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué hacer? Bueno, estos son algunos conceptos, ¿sí?, que pues en términos generales, y para no pasarme agotar el tiempo, lo vamos a pasar por encima. Por esa razón, la educación médica continua tiene como propósito la obsolescencia de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los médicos en ejercicio profesional. Quisiera dedicar un segundito nada más aquí.
¿Qué tenemos que hacer? Ya decía Albert Einstein, si quieres que las cosas cambien, deja de hacer lo mismo, porque seguimos haciendo lo mismo. Seguimos teniendo profesores que no tienen la formación como académicos. Seguimos teniendo profesores que dicen, bueno, pues mi institución me dice que tengo que dar clases, pues doy clases, pero no tienen la habilidad, no tienen los conocimientos. Pero sí, quiero decir, y aquí no